y los subtes están todos a horario, Helio. Muchísimas gracias, Romy. Chau, chau. Hablamos de tránsito, hablábamos de los cortes que recién Romina actualizaba que ya se liberaron, y tenemos que hablar en este mismo sentido de lo que está pasando con los colectivos. Hay menos colectivos en la calle y esto se debe a un aumento del combustible. El precio del combustible subió un 25% en el último mes y las empresas lo pagan a más de 2.100 el litro. Y es por eso que una de las decisiones que tomaron las empresas de transporte es cambiar la frecuencia, disminuir la frecuencia de los colectivos, lo que está trayendo algunas complicaciones en la calle. Pero queremos hablar sobre esto con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, para ponernos primero en el contexto que está viviendo todo el tema del transporte en nuestro país con esta suba del combustible. ¿Cómo estás, Luciano? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Arranquemos por eso, arranquemos por el contexto que está viviendo el mundo del transporte público con estos aumentos de combustible. Sí, el contexto tiene que ver con que las empresas de transporte acá en el AMBA, a diferencia de otras actividades, no fija el precio de lo que hace, ¿no? La tarifa está regulada, está intervenida por el Estado, que es quien decide cuándo y cómo se ajustan las tarifas. Uh-huh. A su vez, también hay que considerar que más del 60% de nuestros ingresos son subsidios, porque la tarifa cubre apenas una fracción del costo. Y esos subsidios se actualizan de acuerdo a una fórmula. El Estado es el que decide la plata que se le va a entregar a las empresas de transporte a través de un cálculo, una estructura de costo, que la última vez que se actualizó fue en el mes de febrero con los precios que tenía la economía en el mes de enero. Claro. Con lo cual, el ingreso que nosotros, con el que nosotros contamos, incluyendo esos aumentos que se vienen dando por encima de la inflación, porque los usuarios bien saben que todos los meses en las líneas nacionales y provinciales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa aumenta inflación más 2%. Pero eso es para que el Estado baje los subsidios, no para que las empresas tengan más plata. La plata es la misma para el operador, al menos que se actualice esa estructura de costo que yo te mencionaba al principio. El tema está que cuando uno observa los precios de los insumos, cuando se determinó el ingreso que necesitaban las empresas, se consideró un precio del gasoil de alrededor de 1.700 pesos. Cuando hoy, como bien vos decías hace un rato, Se está arriba está de en los alrededor 2.000. de 2.100 pesos. Sí. O sea, sobre todo las últimas 2 semanas de marzo, producto de los conflictos internacionales en Medio Oriente, se disparó el precio del gasoil, y el gasoil es el segundo costo más importante de cualquier empresa de transporte. El Tal primero es cual. la mano de obra, que es la mitad del costo, luego viene el gasoil, que es alrededor del 20%. Cuando las empresas diagraman su servicio, por ejemplo, nosotros hoy tendríamos que estar trabajando en la diagramación del servicio de mañana. Uh-huh. Tenés que comprar gasoil, citar al personal, armar los diagramas, etcétera, y ahí vos ves los recursos que contás, porque el gasoil se paga de contado y por anticipado. ¿Qué pasa? Con esta disparada del precio, sumado a que ha habido una caída de cerca del 12% de los pasajeros transportados marzo de este año contra marzo del año pasado, la cantidad de recursos se disminuyó notoriamente. Entonces, cuando vos vas a planificar el diagrama del día de mañana, no tenés toda la plata. O sea, tenés que Claro. hacer un nivel de, por ejemplo, 100 servicios, por decir un ejemplo, y te alcanza para 80. Entonces tenés que tomar decisiones, porque o reducís el servicio o directamente no salís a trabajar. No hay otra opción porque la plata de algún lado la tenés que sacar. O te la da la tarifa o te la da el subsidio. Y ese cálculo quedó desfasado producto de el impacto que tuvo el gasoil. Por eso esto nosotros ya lo veníamos anunciando, ya las Uh-huh. autoridades están al tanto de eso porque ellos conocen perfectamente los costos, son los que hacen la determinación de subsidio, tarifa, etcétera. Y obviamente, dada la situación y que esto no se resolvió, a las empresas no les queda otra que ajustar servicios, que es una situación que ningún operador de transporte quiere hacer, porque siempre el operador cuida su piso, trata de competir, de levantar pasajeros, pero estas escenas que estamos viendo hoy es algo totalmente ajeno a nuestra voluntad. El operador que no está trabajando o que redujo sus servicios es porque no tiene plata para brindar la totalidad de los mismos. Esto quiero que quede claro, no es un lockout patronal, no es una medida de fuerza, no es nada. Por eso van a ver que hay empresas que están dando un mayor nivel de servicios y van a ver otras empresas que están dando un menor nivel de servicio. Pero es lo que hace cada uno con los recursos que tiene. ¿Hay algún tipo de conversación abierta para que se pueda actualizar esa estructura de costo
de la que estuviste hablando, en la medida de, dentro de las variables posibles, ¿no? Actualizar. Claro, a ver, esto es un juego de restricciones. El diálogo siempre está, esto hay que, digamos, hay que mencionarlo, siempre tenemos buen diálogo con las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad. El tema está que estos son problemas de plata que se solucionan con plata, es decir, Ujú. una forma rápida de solucionarlo sería, bueno, trasladémosle todo a la tarifa. Pero si vos mirás las proporciones, como la tarifa hoy es el 37% del ingreso y el gasoil es el 20% del costo, entonces vos tendrías que incrementar la tarifa 30% mínimo solamente para cubrir este Claro, es un impacto puntual montón. del gasoil. Entonces, y la gente se queja, entonces no es fácil tomar esa decisión. Después tenés otro tema, bueno, subemos más subsidios, pero resulta que no son atribuciones de la Secretaría de Transporte, tienen que pedir autorización a los ministerios de Economía de cada jurisdicción, que recordemos que todos los estados nacionales y provinciales están en medio de ajustes fiscales muy fuertes, ha caído la recaudación, entonces todos plantean sus dificultades, mediante la cual se hace muy difícil subir los subsidios, por eso la tarifa viene subiendo inflación más 2%, porque en realidad la política es bajar subsidios, no subirlos, pero a su vez es muy difícil trasladarle todo al usuario, entonces nos quedamos empantanados, no se resuelve el tema, mientras tanto vos tenés que ir a comprar gasoil para operar mañana Ujú. y de golpe el surtidor aumenta un 25%. Entonces, esto es lo que genera este tipo de situación. Nosotros somos el eslabón final porque somos los que tenemos que poner los coches en la calle y no están los recursos. Por eso este impacto que, insisto, es totalmente ajeno a nuestra voluntad. Lo que nosotros queremos es urgente resolver esto y salir a trabajar mañana con todos los coches. ¿Cómo se podría solucionar? Y esto, lo ideal sería que haya un subsidio adicional, pero lamentablemente no son decisiones que están de nuestro lado. Y también es cierto que las tres jurisdicciones tienen problemas para subir la cuenta de subsidio, como decía al principio, por eso los vienen bajando. Es lo que a mí desde nuestro lado, lo que a nosotros nos falta es plata para comprar gasoil. O sea, por lo menos son problemas de plata, se resuelven con plata. Pero del otro lado te contestan con esto. Por eso la verdad es que no, la verdad que es muy difícil y no creo que esto se resuelva esta semana, por lo pronto. Por más buena voluntad que haya de todas las partes, porque no es fácil subir la tarifa para cubrir este desfasaje en lo inmediato y tampoco es fácil conseguir los recursos adicionales en forma de subsidio. Por eso la verdad que no le veo una salida en lo inmediato, sinceramente. Esta semana ya no decís y No, yo no semana creo que esta semana. viene o hacia fin de mes, o sea, ¿cómo es el horizonte? Y te digo la verdad, yo creo que ningún operador de transporte hoy te va a poder contestar esa pregunta porque no hay indicios, ni siquiera, a ver, hemos tenido una mesa de diálogo hasta el momento, de manera que podamos decir, bueno, mira, ¿para qué alcanza esto? ¿Alcanza para 100 menos 10? Bueno, hagamos 90 en vez de 100. No, ni siquiera eso, digamos. Cada uno está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y más allá del diálogo, no estamos discutiendo soluciones concretas en plazos y en forma. Por eso el panorama en lo inmediato, la verdad que es bastante complicado. Luciano, y en las conversaciones con el gobierno, ¿qué margen, digo, porque ustedes generalmente tienen un cálculo de cuánto debería valer el boleto mínimo de colectivo para poder cubrir sus costos? Ahí en esa conversación, ¿cuál es la tensión principal? Es decir, ¿qué margen es el que tiene el gobierno para decir, no, ahora no lo puedo trasladar porque me repercute en inflación o porque el poder adquisitivo no está como para esto? ¿O cuál es la respuesta del gobierno si no es esa? No, el gobierno lo que dice es que a la medida que tengan las posibilidades se autorizan los aumentos de tarifa. Provincia y ciudad tienen una política de ajuste mensual todos los meses acorde a la inflación más 2%. Por eso la tarifa que era el 9% del ingreso ahora es el 36, 37%. O sea, 2 años se multiplicó por 4 la proporción de tarifa. Pero más del 60% del ingreso sigue siendo subsidios. Hay un trecho importante. Y para subir subsidios, esos son decisiones que van más allá de la Secretaría de Transporte de ciudad, provincia o nación, porque esas son decisiones más del ámbito de economía, de los ministerios de economía o de hacienda de cada jurisdicción, que imagínate, a la hora de pedir plata, la respuesta automática es no, porque todo el mundo va a pedir plata en este momento. Yo me imagino que es así. Hay un proceso de ajuste fiscal muy fuerte. Entonces, no es fácil. Hoy, si vos decís, ¿cuál es el déficit operativo? Hoy el costo de mover un usuario es 2.100 pesos por viaje y nosotros estamos recibiendo 1.600. O sea, nos Claro. faltan cerca de 500 pesos por usuario.
Es cuando vos lo multiplicás por la cantidad de usuarios que hay en el app, va cerca de 200 millones de pasajeros de transacciones por mes, es un montón de plata. Y no podés trasladarlo todo a tarifa en lo inmediato por las consecuencias, te pega el índice de inflación. Aparte, la gente deja de viajar cuando aumenta mucho la tarifa. Y por el lado de sacarle más plata al Estado, en este contexto donde hay muchas demandas de fondos públicos de distintos sectores, es muy difícil. Es un juego de la manta corta, lamentablemente. Y por el momento, al no resolverse esta situación, como dicen los economistas, lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. No te dan los costos, automáticamente los coches dejan de funcionar. Y esto no es ninguna medida política, ni local patronal, nada. Es lo que le pasa a cualquier economía doméstica. Es como que vos tenés un sueldo, te suben los costos. Bueno, vos empezás a recortar gastos hasta llegar a un equilibrio con los recursos que tenés. Lo mismo le pasa a una empresa de transporte que no tiene la capacidad de ajustar por sí mismo el precio como haría cualquier otro negocio, que remarca, ajusta los precios y resuelve la situación. Estamos hablando con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Recién decías de esto del ajuste por cantidad. ¿De qué porcentaje hablamos en esta reducción de frecuencia de los colectivos en el día de hoy? Ayer era del 20% y hoy estaba cerca del 25% la reducción. Y puede seguir subiendo. Respecto a lo que teníamos, sí, puede seguir subiendo, sí. Mañana, por ejemplo, hay que pagar salarios. Puede que haya alguna empresa que no llegue a pagar salario, y ahí ya dependemos de la buena voluntad de los cuerpos delegados, para que tengan algún tipo de tolerancia, porque puede ser que haya demoras. De hecho, siempre ocurre que hay demoras, entonces los delegados aguantan 1 o 2 días, por ahí 3 o 4 días ya te paran la línea. Esto hay que decirlo, o sea, son conflictos sindicales. O sea, que puede haber todavía más complicaciones. Esto es como la antesala a un panorama que podría ser peor. Esto es una antesala a un panorama que puede ser peor. Ojalá que no. O sea, yo trato de ser cuidadoso y no ser alarmista, pero te estoy diciendo los hechos reales, los concretos, objetivos, con los datos que tenemos hasta el momento. Esto puede empeorar, sí. Por ejemplo, si lo que se dice en la noticia, si mañana se empeora la situación en Medio Oriente y aumenta otro 20% el gasoil, esto así no sigue, digamos. Porque ¿cómo cubriríamos un gasoil? No sé, se saltó de 1.700 a 2.100 y está pasando esto. ¿Qué pasa si salta de 2.100 a 2.500, 2.600 porque se agrava la situación en Medio Oriente? Ahí sí, vamos a tener que poner un boleto. Por eso es muy difícil, yo no quiero, la verdad, que ni pensarlo, porque tampoco tenemos herramientas para hacer una predicción de qué puede pasar. Los ánimos de la gente están muy caldeados. Claro, esto es día a día, con lo que tenemos, hacemos lo que podemos. Ninguna empresa, insisto, le es grato dejar los colectivos guardados, porque eso tiene un costo también, dejar un colectivo guardado. Sí, no, y además implica un montón de cosas, pero bueno, es lamentablemente lo que podemos hacer por el momento. Y además estás viendo por todos lados las colas que hay en cada una de las paradas de los colectivos y el malestar de la gente y la complicación que se le genera a la gente que no puede llegar a su trabajo, que de repente demora mucho más de lo que demoraría en situaciones normales, ¿no? Exacto, sí. Muchísimas gracias, Luciano. No, por favor, gracias a ustedes. Saludo grande. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto